La primera vez que vi su foto, no tenía rostro. La explosión se lo había arrebatado, le había arrancado la piel como si fuera papel, carbonizado sus manitas hasta convertirlas en garras retorcidas. No podía tener más de 6 años. Los médicos habían intentado mantener la foto fuera del dominio público, pero alguien la filtró. Y una vez que la Tierra vio lo que el Imperio le había hecho a una niña, bueno, algo ancestral se resquebrajó dentro de nosotros. Ya habíamos jugado su juego durante demasiado tiempo. Lo llamaron un accidente, un error de disparo en la colonia exterior de Amarus 3. Un fallo durante una limpieza estratégica de simpatizantes rebeldes. Pero mi hermana no crió a una rebelde. Crió a una niña tranquila y curiosa a la que le gustaba dar de comer a los pájaros y tararear canciones que se inventaba en el momento. Se llamaba Elle, y el Imperio Galáctico la vaporizó como si fuera mugre bajo una bota. El informe oficial ni siquiera mencionó su nombre. Yo estaba en órbita sobre Titán cuando llegó la noticia, sentado en una silla de acero, con las botas sobre el escritorio, viendo una repetición de combates de boxeo de la Tierra del siglo XXI. Ella me había preguntado una vez por qué la gente se golpeaba por diversión. Le dije que era mejor que guardar toda esa rabia dentro. Ella asintió como si lo entendiera, aunque era imposible que lo hiciera. Pero yo sí lo entendí. En el momento en que vi su nombre en la lista de bajas civiles, todo en mi interior se abrió como una falla tectónica. El fuego, el humo, el silencio posterior. Se repetía en mi cabeza como estática. No lloré. Llorar era para antes. Antes de que el Imperio nos enseñara lo que significaba la piedad para ellos. Ahora planeaba mostrarles cómo era la furia humana. El Imperio había estado preparando a la Tierra como una especie cooperativa durante años, dándonos migajas de tecnología, asignándonos roles simbólicos en sus ejércitos, enviando a sus diplomáticos a darnos palmaditas en la cabeza como a buenos primitivos. Y nosotros les habíamos seguido el juego, nos sentamos en sus mesas, sonreímos ante sus falsos elogios, incluso enviamos a nuestros mejores soldados a morir en sus inútiles guerras fronterizas. Pero con ella cruzaron una línea. Y en el fondo, creo que lo sabían. En cuestión de días, la atmósfera de la Tierra cambió. Las protestas se convirtieron en disturbios. Las ciudades atenuaron sus luces en señal de luto. Todos los transbordadores civiles dejaron de aceptar paces imperiales. Las colonias humanas en Ganimedes, Europa, Marte, todas en silencio, como la mecha antes de la detonación. Luego vino la transmisión. La vi desde el cuartel, rodeado de otros soldados, hombres que habían visto la muerte en una docena de sistemas y no se inmutaban ante la sangre. Pero cuando apareció la señal, nos quedamos como estatuas. Nuestro presidente, de pie frente a una bandera negra con la silueta de la Tierra, no sonreía. Sus ojos eran fuego. Esto no fue un error, dijo, con voz fría. Fue un mensaje, y lo hemos recibido. Uno por uno, los sistemas comenzaron a desertar. Los puestos de avanzada en Venus apagaron la vigilancia del Imperio. Los especialistas en tecnología humanos comenzaron a desactivar las CIA alienígenas de forma remota. Los soldados, nuestros soldados, empezaron a quitarse las insignias del Imperio Galáctico de sus uniformes y a quemarlas en las calles. Vi a mi capitán llorar por primera vez en años. Sostuvo su rifle y susurró, por ella. La guerra se acercaba. No una rebelión, ni una protesta. Guerra. Y la Tierra ya no luchaba por sobrevivir. Luchábamos por venganza. La primera represalia no fue un misil. Fue un silencio. 3 días después de la muerte de Elle, la estación de retransmisión del Imperio en Marte, el nodo orbital C9, se desconectó. Sin explosión, sin daños. Simplemente se apagó. El Imperio se apresuró a responder. Enviaron una fragata de exploración para investigar. El contacto se perdió en cuestión de minutos. Luego una segunda. Mismo resultado. La tercera nave que enviaron transmitió una sola imagen antes de desaparecer. Un soldado humano, con la cara pintada de ceniza y sangre, sosteniendo la cabeza cercenada de un alienígena como un trofeo. La mirada en sus ojos no era de odio. Era más fría que eso. Era concentración. El Imperio lo llamó terrorismo.
La Tierra lo llamó el primer día. Me desplegaron en el frente de Europa 2 días después. Nuestra unidad solía responder ante el Imperio. Ahora no teníamos cadena de mando, ni órdenes, ni permiso. Solo teníamos objetivos. Había servido bajo el capitán Reeves durante 6 años. No éramos amigos. No reíamos juntos ni compartíamos historias mientras bebíamos, pero lo respetaba profundamente. Era el tipo de hombre que nunca se inmutaba bajo el fuego, que nunca ladraba órdenes inútiles solo para parecer que tenía el control. Cuando dio la orden de matar en el puesto de avanzada imperial enterrado bajo la corteza de hielo de Europa, nadie lo cuestionó. Lo hicieron personal, dijo. Así que responderemos de forma personal. El plan era sencillo. Infiltrarse en la base de comunicaciones, desactivar la torre de interferencia, tomar el control de su red de defensa orbital y usarla contra ellos. Ya no llevábamos uniformes estándar de la Tierra. No era necesario. La guerra no era entre ejércitos. Era entre instintos. El nuestro de vengar, el suyo de dominar. Mi peto pectoral estaba pintado con una sola palabra en rojo: niña. Que la vieran antes de morir. Que recordaran. Aterrizamos de noche. Si es que se podía llamar noche a la lenta rotación de Europa. El cielo era una neblina plateada y opaca, la luz de Júpiter filtrándose como un dios vigilante. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras nos acercábamos a la base. Sin alarmas, sin centinelas, solo una tranquila confianza por parte del Imperio, pensando que los humanos no se atreverían a atacar tan pronto. No nos entendían. La primera muerte fue limpia. Reeves le cortó el cuello al guardia y lo dejó caer silenciosamente al suelo. La segunda no. Arrastré al oficial insectoide fuera de su puesto, le estrellé las mandíbulas contra la consola hasta que se rompieron y le susurré el nombre de ella en el agujero sangrante donde antes estaba su cara. Ese momento me hizo algo. Desbloqueó algo que no sabía que tenía. La venganza no era justicia. Ni siquiera era satisfacción. Era solo supervivencia. Llevar una máscara más cruel. Nos movimos habitación por habitación, metódicos, brutales. Reeves solía dar a los enemigos la oportunidad de rendirse. Ya no. Cada alienígena que encontrábamos tenía 2 opciones: morir con un grito o morir con un susurro. La mayoría elegía la primera. Nos llevó 22 minutos despejar la base. 12 cuerpos imperiales. Ni una sola baja humana. Me quedé en la sala de control, viendo cómo la red de defensa orbital parpadeaba bajo nuestro dominio. Era surrealista. Meses atrás, este mismo sistema nos habría vaporizado solo por acercarnos sin autorización. Ahora, lo sosteníamos en nuestras manos como una corona robada. Reeves activó el enlace ascendente. Aquí el capitán John Reeves del batallón humano, anteriormente estacionado bajo la flota conjunta del Imperio, dijo en el canal de todo el sistema. Con efecto inmediato, la Tierra ya no reconoce la autoridad del Imperio Galáctico. Esta base está ahora bajo control humano. Cualquier intento de recuperarla será considerado un acto de guerra. Hizo una pausa, mirando a la cámara. Y somos muy buenos en la guerra. El mensaje se transmitió a través de 4 sistemas. Casi se podía oír el silencio que siguió. El Imperio no respondió con diplomacia. Enviaron un crucero más grande que cualquier cosa a la que nos hubiéramos enfrentado. Entró en la órbita de Europa en cuestión de horas, impulsado por núcleos solares y armado con cañones de desintegración planetaria. Esperábamos un disparo de advertencia, un enfrentamiento. Lo que obtuvimos fue un bombardeo total. El suelo tembló bajo nuestros pies. Las explosiones iluminaron el horizonte. El cielo se volvió rojo. Pero su error fue la arrogancia. No sabían que habíamos secuestrado su red de defensa. No sabían que habíamos armado la base con bobinas de plasma recuperadas de nuestros viejos tiempos en la Alianza. Cuando se acercaron lo suficiente, activamos la red. El crucero se iluminó como una estrella moribunda. Un minuto estaba allí, majestuoso, frío, intocable, y al siguiente, eran 1000 fragmentos en llamas lloviendo sobre los páramos helados de abajo. Mi auricular estalló en gritos del canal imperial. Lo grabamos todo, cada segundo de su orgullo haciéndose añicos contra el hielo de Europa.
y enviamos la grabación a la Tierra. En cuestión de horas, la población de la Tierra se levantó como un solo organismo vivo. Millones de voluntarios. Civiles convirtiendo naves de carga en buques de guerra. Familias tatuándose los nombres de sus seres queridos perdidos y embarcando en transportes hacia el frente. Ya no eran solo soldados. Eran padres. Eran hermanos. Eran maridos que vieron la cara de su pequeña en la foto de ella y sintieron que algo se rompía. El imperio comenzó a evacuar al personal no esencial de las zonas humanas. Así de asustados estaban. No de nuestra tecnología, sino de en lo que nos habíamos convertido. La bestia salvaje en el rincón que había recibido suficientes latigazos y finalmente había devuelto el mordisco. Empecé a recibir mensajes de otros batallones. Dime dónde están. Ponme en el próximo escuadrón de la muerte. Déjame quemar lo que construyeron. El alma de la humanidad había cambiado. Ya no éramos la especie hambrienta que intentaba ganarse un sitio en su mesa galáctica. Éramos el verdugo afilando su hoja. Y la galaxia observaba. De vuelta en la Tierra, el presidente celebró un consejo de guerra a puerta cerrada. Nunca habíamos tenido uno de esos antes. La guerra solía ser algo en lo que ayudábamos. Ahora era nuestra. Se plantó ante los generales y dijo algo que sacudió la sala. Esta guerra no se ganará con piedad. Se ganará con memoria. Recordaremos cada vida que se llevaron. Por cada niño que silenciaron, gritaremos su nombre a través del fuego. La sala guardó silencio. Luego, uno por uno, cada hombre en esa sala golpeó la mesa y pronunció un nombre, Elle. Se convirtió en un símbolo, un grito de guerra, un recordatorio de que los humanos no solo toman represalias. Recuerdan, el Imperio Galáctico se había construido sobre el control, el orden y el miedo. Pero olvidaron lo que sucede cuando a una especie no le queda nada que temer. No acorralas a un animal a menos que estés listo para sus dientes. 2 semanas después, me reasignaron a las lunas de Saturno. Objetivo, la base de mando de Titán, el nodo de comunicaciones más grande del imperio en el sector. La inteligencia decía que lo habían fortificado con 2 legiones de soldados de élite. Lo que no sabían era que no íbamos a enviar una flota. Íbamos a enviar a 5 hombres. Misión suicida, tal vez. Pero a estas alturas ya lo habían aprendido. A los humanos no les importa morir si saben que eso significa llevarte con ellos. Descendimos a baja altura usando tecnología de sigilo extraída de los restos de su crucero en Europa. El aterrizaje fue brusco. Me rompí una costilla cuando tocamos la superficie, pero la adrenalina me mantuvo en movimiento. La superficie de Titán era un infierno. Mares de metano líquido, vientos helados y una pálida niebla naranja lo suficientemente espesa como para tragarse tu mano. La cobertura perfecta. Reeves nos guiaba, como siempre. Rompimos el perímetro exterior y llegamos al núcleo de energía. Ese era nuestro objetivo, no el centro de mando. Extirpar el corazón y dejar que el resto muriera de rodillas. Lo habían reforzado, claro, pero no esperaban que los humanos marcharan directamente a sus fauces. Colocamos las cargas, programadas para 20 minutos. Luchamos para salir de allí como demonios en piel prestada. No disparábamos para incapacitar, disparábamos para destruir. Le arranqué el rifle a un imperial con cara de lagarto y golpeé a otro con el cañón hasta que mis guantes gotearon. Para cuando llegamos al punto de evacuación, 2 de los nuestros estaban muertos. Pero cuando esa base explotó, cuando el cielo se iluminó y el nodo más fuerte del imperio se desmoronó bajo nuestra rabia, valió la pena. Sus transmisiones se silenciaron en 5 sistemas. La Tierra vitoreó. La guerra tenía un rostro ahora. No un líder, un fantasma. Reeves, yo, los muertos sin nombre. Empezaron a llamarnos los hijos negros, hombres forjados en el dolor y alimentados por la venganza. El imperio intentó presentarlo como propaganda terrorista. Pero incluso sus propios soldados comenzaron a desertar. Incluso ellos sabían que no se mata a una niña y se espera perdón. Matas a una niña y te ganas la ira de la tierra. El imperio se estaba resquebrajando. No desde fuera, sino desde dentro. Todavía tenían flotas, enormes, todavía tenían poder,
dinero y números. Pero nada de eso importaba cuando sus soldados empezaron a mirar por encima del hombro antes de dormir. No solo los habíamos vencido en Europa y Titán. Les habíamos hecho tener miedo. El miedo se propaga más rápido que las balas, y los humanos somos expertos en repartirlo. El nombre Hijos Negros había comenzado como una broma de soldado. Algo gritado por comunicaciones encriptadas durante la batalla. Ahora era una historia de fantasmas. Los oficiales imperiales informaban de escuadrones enteros que se negaban a patrullar los sectores humanos. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose a través de hangares cerrados. Otros decían que oían susurros en sus barracones cuando no había nadie más. El susurro siempre decía la misma palabra. Elle. Nosotros no creamos ese mito. Lo hizo el imperio, pero estábamos más que contentos de seguirles el juego. Me senté en una celda de mando improvisada en una base de asteroides robada cerca de la puerta de Próxima, revisando nuestro siguiente objetivo, una bóveda de inteligencia enterrada dentro de la fortaleza flotante de Caos 9, en lo profundo del espacio imperial. Alta seguridad. Patrullas constantes. Exactamente el tipo de lugar que pensaban que los humanos evitarían. No lo evitamos. Lo elegimos. Reeves estaba frente a mí, masticando una cápsula de nutrientes. Con los ojos inyectados en sangre, pero concentrado. Ya no dormía. Ninguno de nosotros lo hacía. No bien, al menos. El sueño era donde vivían los gritos. Nunca lo verán venir, dijo, señalando los planos. Siguen pensando que tenemos miedo a morir. No lo entienden, dije en voz baja. Morimos el día que ella murió. Caos 9 no era solo una bóveda. Era donde el imperio almacenaba registros de cada colonia, base y actividad de alianza humana de la última década. Dentro de esos archivos estaban los nombres de los colaboradores, humanos que habían vendido a la Tierra por prestigio, comercio o poder. Reeves los llamaba fantasmas de carne y hueso. Traidores. Ahora teníamos una lista, y pronto tendrían su merecido. Nos movimos rápido, insertados con exocorazas lanzadas desde un carguero que ondeaba banderas imperiales, pasando directamente por sus escáneres. No sospecharon que la carga contenía 2 operativos fuertemente armados cubiertos con mantas de radiación y respirando carbono reciclado. Asqueroso, sí, pero eficiente. Rompimos la parte inferior de la estación a través de un viejo sistema de ventilación que nadie había usado en años. El imperio no pensaba como nosotros. Planeaban para flotas, asedios, diplomacia. No estaban preparados para ratas arrastrándose por las alcantarillas con cuchillos entre los dientes. Los pasillos estaban silenciosos, limpios, estériles. Pasamos junto a tecnología alienígena que zumbaba con estática, junto a estandartes con el símbolo de su gobierno. 3 anillos rodeando una corona pintada en oro. Reeves se detuvo, miró uno de esos estandartes por un segundo de más. Solía creer en su sistema, murmuró. Pensaba que lo tenían todo resuelto. Hasta que asesinaron a una niña y lo llamaron protocolo. Llegamos a la bóveda y neutralizamos a los guardias en silencio. Las puertas se abrieron con un siseo para revelar filas de núcleos de datos brillantes, cada uno lleno de registros. Comunicaciones. Operaciones encubiertas. Archivos de colaboradores. Reeves insertó la espiga de extracción. La descarga tardaría 5 minutos. Vigilé el pasillo, pensé en ella, en cómo sus zapatos se iluminaban cuando corría, en el sonido de su risa cuando solía visitar casa. Me llamaba Iron Man, aunque yo no llevaba un traje. Ahora todo lo que llevaba era culpa. Descarga completa. Pero mientras nos girábamos para irnos, sonó una alarma, una que no activamos nosotros. Reeves maldijo, mirando las luces rojas que bañaban el corredor. Tienen sensores de movimiento en el anillo de acceso. No estaba en los esquemas. Entonces luchamos. No estábamos equipados para un tiroteo en toda regla, pero no nos importaba. Ya éramos fantasmas. Golpeé el panel de bloqueo, sellando el corredor detrás de nosotros. Luego nos movimos rápido, brutales, abriéndonos paso a través de un puesto de control, derribando a soldados alienígenas con armaduras azules.
Uno intentó alcanzar su comunicador. Le disparé en la mano. Reeves le disparó en la cabeza. Llegamos al punto de extracción, sangrando, sin aliento, riendo a través de costillas rotas. Mientras nuestra nave de descenso nos alejaba de Caos 9, comenzaron las explosiones. No las nuestras. El Imperio había iniciado su protocolo de purga, destruyendo su propia estación para evitar más fugas. Docenas de sus propios agentes desaparecidos en segundos. Todo por nuestra culpa. No hablamos en el viaje de vuelta. No era necesario. Los archivos que robamos lo cambiaron todo. La Tierra ahora tenía pruebas. Evidencia de que la muerte de Elle no fue un incidente aislado. Estaba sancionado. El Imperio sospechaba que Amarus III albergaba patrones de pensamientos subversivos entre sus humanos. No solo habían atacado a los rebeldes. Atacaron a los niños para enviar un mensaje. Un mensaje que decía, sois propiedad. Obedeced o arded. Nuestra respuesta, arderéis vosotros. Los archivos también enumeraban colaboradores humanos, nombres que reconocimos, rostros que solían sonreír en conferencias de paz, sentarse en consejos de la Tierra, estrechar la mano de alienígenas mientras pretendían representar a nuestra especie. Nos vendieron, y ahora teníamos sus ubicaciones. Reeves convocó una votación silenciosa entre los hijos negros. Todos presentes, todos armados. La pregunta, ¿qué hacemos con los traidores? El voto fue unánime. Purga. Nos movimos por el espacio humano como un fuego purificador. Uno por uno, los traidores cayeron. Algunos suplicaron. Algunos lucharon. Algunos lloraron y afirmaron que no sabían lo que el Imperio estaba planeando. Todos murieron de la misma manera. Uno de ellos, un exdiplomático llamado Dryden, intentó ofrecernos créditos. Afirmó que podía comprarnos. Dijo que solo éramos peones en un juego más grande. Reeves lo miró a los ojos y preguntó, ¿habrías vendido a ella también? Luego le disparó en ambas rodillas y lo dejó desangrarse en una cúpula abandonada con nada más que una pistola cargada y una bala. Que eligiera su propio final. Ya no solo estábamos luchando una guerra. Estábamos purgando a la humanidad de su debilidad. Y la galaxia observaba. Las transmisiones del Imperio habían cambiado. No más confianza arrogante. Ahora sus líderes aparecían con ojeras, temblando cada vez que se abría una puerta. Exigían que la Tierra volviera a los canales diplomáticos, afirmaban que lamentaban las pérdidas civiles y querían una resolución pacífica. Nadie escuchó. Secuestramos una de sus transmisiones, enviamos un único mensaje a todos los sistemas conocidos. El video mostraba el cuerpo carbonizado de Elle. Luego mostraba la destrucción de Titán. Luego Europa. Luego el colapso en llamas de Caos 9. Luego Reeves. Sin rango. Sin política. Solo un soldado sosteniendo la foto quemada de una niña. Tenía 6 años, dijo. La matasteis. Lo llamasteis protocolo. Ahora nosotros somos el protocolo, y no perdonamos. Ese fue el momento en que la guerra cambió. No solo en sangre, sino en percepción. Otras especies, las que observaban en silencio, comenzaron a distanciarse del Imperio. En silencio, pero notablemente. Las rutas comerciales se cerraron. Los diplomáticos no humanos rechazaron reuniones. En las sombras de las estrellas, el Imperio se quedó solo. Porque ahora todos temían lo mismo. ¿Y si la Tierra gana? ¿Y si estos primitivos, estos humanos emocionales y vengativos, realmente ganan? La sola idea era suficiente para revolver el estómago de la galaxia. Pero no el nuestro. No luchábamos por aprobación. Luchábamos porque ella nunca tendría su 7º cumpleaños. Porque recordábamos. Y el Imperio también lo haría. Hay una especie de silencio antes de un colapso. Una quietud pesada y quebradiza, como una presa a punto de romperse. Ahí es donde estaba el Imperio ahora, sonriendo con los dientes apretados mientras sus entrañas se pudrían de miedo. No necesitábamos más armas. No necesitábamos naves más grandes. Solo necesitábamos tiempo, porque el Imperio ya estaba muriendo. Y la mejor parte, se lo estaban haciendo a sí mismos. El colapso comenzó en Osiris Prime,
uno de sus mundos de suministros centrales. Estalló el malestar civil en los barrios bajos. Especies que el imperio había gobernado durante generaciones de repente se negaron a ir a trabajar. Ni minería, ni procesamiento de alimentos, ni comercio. No fue la tierra la que organizó los disturbios. No fuimos nosotros en absoluto. Pero fue por nosotros. El mensaje que enviamos, la imagen de ella, la transmisión de Reeves, había calado más hondo de lo que esperábamos. No solo afectó a los humanos. Infectó todo el sistema, porque por primera vez, alguien se había atrevido a decir lo que todos los demás habían susurrado durante décadas. El imperio no es fuerte, solo es ruidoso. Y los humanos habían demostrado que toda la tecnología de la galaxia no significa nada si no estás dispuesto a sangrar. Especies enteras comenzaron a observar a la Tierra como si fuera una tormenta en el horizonte. Peligrosa, fea, imparable. En Osiris Prime, las protestas se convirtieron en bombas incendiarias. Luego en una rebelión total. Las tropas imperiales abrieron fuego contra civiles. Las grabaciones de su brutalidad se extendieron como un virus. En respuesta, 4 de los propios generales del imperio desertaron. No se pusieron del lado de la tierra. Simplemente dejaron de escuchar órdenes. Fue entonces cuando el canciller supremo del imperio, una cosa gelatinosa e hinchada llamada Clorb, anunció la ley marcial en 12 sectores. Y eso fue un error. Cuanto más control intentaban imponer, más control perdían. Ya ni siquiera teníamos que luchar. Solo teníamos que existir. Pero Reeves no estaba satisfecho viéndolos devorarse a sí mismos. Eso no era suficiente para él. Ya no. Lo terminamos, dijo, golpeando la mesa de mapas. Le cortamos la cabeza. No más advertencias. No más mensajes. Matamos al canciller y reducimos su mundo trono a cenizas. Estábamos en medio del espacio profundo, escondidos en un campo de asteroides a la deriva entre patrullas imperiales. Nuestra nave, el Martillo, era vieja, destripada, unida con piezas recuperadas y determinación. Apestaba a aceite, humo y sangre. Se sentía como en casa. ¿Asesinato?, pregunté. ¿Ese es tu final? No, dijo Reeves. Es solo el principio del fin. Necesitan sentir lo que nosotros sentimos. Personal, violento, imperdonable. Votamos de nuevo. Unánime. Teníamos la ubicación del canciller. Un santuario orbital que rodeaba el mundo trono del imperio, protegido por acorazados, matrices de escudos y suficientes armas para hacer temblar una luna. No importaba. Ya éramos hombres muertos. Todo lo que nos quedaba era un propósito. Nos abrimos paso por el espacio como cuchillos cayendo. Los motores de salto ardiendo en rojo. Sin comunicaciones, en silencio, sin sigilo. Por una vez, queríamos que nos vieran venir. Se apresuraron a detenernos. Enviaron interceptores. Los derribamos. Enviaron balizas de advertencia. Las ignoramos. Enviaron emisarios de paz. Reeves les devolvió sus cabezas. Cuanto más nos acercábamos al anillo orbital del canciller, más caóticas se volvían sus defensas. Naves chocando, fuego amigo, confusión. La mitad de ellos ni siquiera sabía quién estaba al mando. Rompimos el borde exterior con una maniobra de embestida. Nos estrellamos directamente contra la bahía del hangar del santuario, desgarrando metal y carne como un maldito puño del infierno. Alarmas, gritos, sangre en las paredes. Mi armadura estaba rota, mi brazo dislocado. No dejé de moverme. Atravesamos el santuario con un solo objetivo, la cámara del canciller. Intentaron frenarnos, enviaron guardias, drones, guerreros de élite. Nos abrimos paso a través de ellos, dejándolos retorciéndose en sus propios fluidos. Abrí de una patada las puertas de la cámara del canciller. Allí estaba, Clorb, con sus casi 3 metros de altura, piel resbaladiza, enjollado, flotando en un ornamentado trono antigravitatorio, rodeado de sirvientes demasiado asustados para respirar. Reeves levantó su arma. Clorb levantó una mano viscosa. Lamentamos lo que sucedió en Amarus 3. De verdad, la pérdida de la niña fue esa palabra.
Pérdida. Como si ella simplemente se hubiera extraviado, se hubiera perdido. Una baja. Reeves le disparó en la boca antes de que terminara la frase. La cabeza del canciller explotó contra la pared del fondo, una mezcla de sangre violeta y hueso destrozado. Siguió el silencio. Luego Reeves se giró hacia el sistema de holocámaras y activó el sistema de transmisión. Era hora de nuestro mensaje final. Miró fijamente a la lente. Su voz baja, tranquila, honesta. Gobernasteis con miedo. Nos enseñasteis que la piedad es debilidad. Asesinasteis a nuestros niños y esperabais sumisión. Pero olvidasteis una cosa. Levantó una fotografía chamuscada de ella. Nosotros recordamos. Luego dejó caer la foto sobre el cuerpo del canciller y se marchó. Esa fue la imagen que enviamos a través de las estrellas. Esa foto sobre un cadáver humeante en el suelo del trono de su imperio. La respuesta, el colapso. 3 horas después, el mundo trono de Aetherion, y capital del Imperio Galáctico, se oscureció. Estructuras de mando enteras desaparecieron. Guerras civiles se encendieron en sus sectores. Gobernadores asesinados. Comunicaciones secuestradas por facciones rebeldes. Cada especie que había vivido bajo el yugo del imperio vio la oportunidad y la aprovechó. La Tierra ya no tenía que luchar. La galaxia estaba luchando por nosotros. Pero no todos celebraron. Estaba de pie en la cubierta del martillo, observando los restos flotando fuera del visor. Naves rotas, estaciones abandonadas, el esqueleto de una civilización. Se sentía vacío. Reeves se acercó. Se acabó. No respondí. ¿No pareces feliz? Lo miré. Hemos matado un sistema, pero ella sigue muerta. Asintió lentamente. Nunca volverá, pero ahora nunca la olvidarán. Silencio de nuevo. Luego me entregó una pequeña unidad de datos. Última misión, dijo. Tú decides. La tomé, la miré. ¿Qué hay dentro? El último objetivo. El comandante que autorizó el ataque a Amarus. No solo un nombre, una ubicación, un rostro. Está escondido. En el espacio profundo. Apreté la unidad con tanta fuerza que crujió. Habíamos ganado. La Tierra se había alzado. El imperio había caído. Pero todavía quedaba una brasa. Un último aliento del monstruo que lo empezó todo. Miré las estrellas. Lo terminamos, dije. La guerra deja un silencio a su paso, pero no es paz. Es solo el sonido de los fantasmas respirando. El imperio había desaparecido. Sus palacios vacíos, sus leyes quemadas, sus naves reducidas a ataúdes a la deriva. La Tierra se había alzado como una pesadilla y se había convertido en algo que las estrellas nunca olvidarían. Pero yo no lo había olvidado a él. El hombre que dio la orden. No solo el que apretó el botón. El que autorizó la muerte de civiles. El que aprobó la sanitización táctica del subsistema Amarus 3. Él era la razón por la que la cara de ella se veía como se veía en esa foto. La razón por la que mi hermana nunca volvió a sonreír. La razón por la que comenzó la guerra. Su nombre era Comandante Avanrel. Leí su archivo en la unidad de datos que Reeves me entregó. 25 años en el comando de inteligencia del imperio. Operaba en las sombras, nunca mostraba su rostro en público. Ni rastro de él en las holovídeos oficiales. Sin medallas, sin discursos, solo sangre sobre papel. Genocidio burocrático. Un experto en matar. En silencio. Encontramos su ubicación enterrada en una retransmisión segura de Caos 9. Reeves la había desencriptado. Una cadena de coordenadas censurada. Una estación olvidada. Bastión Z6. Un nodo de investigación frío y aislado, a la deriva en el espacio inexplorado más allá de la expansión nárica. Un lugar que ni siquiera el imperio apenas había cartografiado. Sin civilización, sin rutas comerciales, solo oscuridad. El lugar perfecto para esconder a un cobarde. El martillo estaba medio desmoronándose. Su casco se mantenía unido con placas recuperadas y venganza. Reeves no vino en esta. Tampoco el resto de los hijos negros. Esta misión no era para la Tierra. Era para ella. Dejé una nota en mi litera. No vengáis a por mí.
Voy a terminar lo que empezamos. Lo entendieron. Pasé el salto de 2 semanas a Z6 con nada más que estática por compañía. Sin música, sin libros, solo esa foto de ella, gastada por los bordes, todavía ligeramente quemada de la misión de Titán. La mantenía en el tablero de mandos, la miraba antes de dormir, dejaba que me cortara porque no quería olvidar cómo era ella antes de que el imperio la convirtiera en cenizas. La estación apareció como un fantasma, negra contra el negro. Sin luces, sin balizas, un cadáver olvidado orbitando una estrella muerta. El lugar perfecto para que un monstruo se pudriera en paz. Acoplé manualmente, desactivando todos los sistemas para permanecer invisible. Me deslicé por una escotilla de mantenimiento. Los pasillos interiores estaban silenciosos, fríos, con una gruesa capa de polvo en las paredes. Este lugar no había visto visitantes en años. Me moví lentamente, rifle en mano, sensores barriendo. Sin alarmas, sin red de defensa, solo el zumbido de un generador defectuoso en algún lugar de las entrañas. Entonces lo oí. Pasos. No apresurados, no asustados, solo rutinarios. Como si quienquiera que estuviera aquí no pensara que alguna vez lo encontrarían. Seguí el sonido hacia los niveles inferiores, pasando por laboratorios destrozados, jaulas llenas de esqueletos antiguos, experimentos fallidos de una guerra olvidada. Luego entré en una cámara que apestaba a aire viciado y arrogancia. Allí estaba él, Avanrel. Humano, de unos 60 y tantos, delgado, calvo, con el rostro hundido como cera derretida, sentado en un escritorio, tecleando en una consola polvorienta como si la galaxia exterior no existiera. Levantó la vista, no se inmutó, no buscó un arma, solo me miró con el frío desapego de un hombre que todavía se creía intocable. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo. Levanté el rifle. No hables. Pero lo hizo de todos modos. No eres el primero, dijo, levantándose lentamente. Hubo otros. Vinieron. Gritaron. Lloraron. ¿Sabes lo que les dije? Que no era personal. Fue entonces cuando lo golpeé. Un puñetazo, luego otro. El rifle cayó al suelo mientras lo agarraba por el cuello y lo estrellaba contra la pared. Su cabeza se golpeó contra el metal. La sangre brotó de su labio. No se defendió. Solo sonrió. «¿Te crees la justicia?», susurró. «Pero solo eres evolución. El imperio cae. Algo peor lo reemplaza. Siempre ha sido así. Siempre lo será». Saqué la foto, se la puse en la cara. «¿La recuerdas?». Miró, parpadeó, se encogió de hombros. «Daño colateral. Casi lo mato allí mismo. Casi dejo que la rabia me ciegue. Pero quería que lo viera, que sintiera lo que él nunca les dio a sus víctimas. Lo obligué a arrodillarse, lo até, coloqué el holoregistrador. «Vas a confesar», dije. «Cada decisión, cada orden, cada niño, cada mentira». Se rió. «¿Crees que una confesión la traerá de vuelta?». «No», dije, apuntando el rifle a su rótula. «Pero me hará dormir de nuevo». Los gritos comenzaron entonces. 1 hora después, empezó a hablar. 4 horas después, suplicaba. 8 horas después, lo admitió todo: los niños de Amarus, la esterilización de las tribus Adari, los experimentos de control mental en prisioneros de las colonias de la Tierra. Todo. Transmití la confesión desde la matriz de largo alcance de la estación. La envié en todos los idiomas conocidos. Avanrel, el arquitecto del genocidio, reducido a lágrimas, admitiendo sus pecados a la galaxia, el último eco del imperio expuesto. Luego lo llevé a la esclusa de aire. Suplicó. Por supuesto que lo hizo. Intentó razonar. Dijo que podría ser útil. Dijo que la galaxia se sumiría en el caos sin hombres como él. Le mostré la foto por última vez. Tenía 6 años. Luego abrí la esclusa. Vi su cuerpo flotar hacia la negrura. Sin gritos, solo silencio. Del tipo que significa que se ha acabado. Me quedé en la estación una noche más. Bebí lo último de mis raciones. Dormí en un banco con la foto apretada contra mi pecho. Cuando desperté, sentí algo que no había sentido en años. Vacío. No en el mal sentido, solo,
Terminado. El martillo me estaba esperando cuando regresé. Reeves estaba allí. Sin palabras, solo un asentimiento. Había visto la transmisión. Toda la galaxia la había visto. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Miró por el visor a las estrellas, al imperio roto. Reconstruimos, dijo. No un imperio, no un sistema. Algo más. Algo que recuerde. Miré la foto de ella por última vez, luego la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Ella se había ido, pero había iniciado algo más grande que cualquiera de nosotros. Y ahora la galaxia nunca olvidaría su nombre. La victoria no fue un momento. No fue una batalla, ni una rendición, ni una transmisión. Fue un silencio incómodo después de que la sangre se seca y nadie sabe qué decir. El imperio estaba muerto. Los últimos sistemas leales se habían derrumbado después de que la confesión de Avanrel se hiciera viral en toda la galaxia. Las guerras civiles consumieron el resto. Antiguos aliados se volvieron unos contra otros. Estados vasallos declararon su independencia. Y el nombre Imperio Galáctico se convirtió en una maldición que nadie se atrevía a pronunciar. La Tierra no declaró la victoria. No lo necesitamos. Todos los demás lo hicieron por nosotros. Lo que no esperábamos fue que la galaxia se volviera hacia nosotros, esperando como si fuéramos los siguientes en la fila. No hubo ceremonia oficial, ni trono entregado, ni corona, solo poder y silencio. Y 100 especies rotas mirando a los humanos con la misma pregunta. Ahora que habéis quemado el imperio, ¿qué vais a construir? Reeves fue el primero en entenderlo. Ya no éramos solo los rebeldes. Éramos los que sostenían la espada, y cada superviviente observaba para ver hacia dónde la apuntábamos ahora. Lo odiaba. No es por esto por lo que luchamos, dijo una noche mientras flotábamos sobre las ruinas de una vieja estación lunar imperial. No sangramos solo para tomar su trono. Entonces, ¿por qué sangramos? Le pregunté. No respondió. Porque la verdad era que ninguno de nosotros lo sabía ya. Los hijos negros se disolvieron silenciosamente. Algunos volvieron a casa, algunos desaparecieron, algunos se quedaron en órbita, a la deriva de sistema en sistema como fantasmas, todavía buscando una pelea. La paz no sentaba bien a hombres que habían vivido de adrenalina y muerte durante demasiado tiempo. Intenté volver a casa. De vuelta a la tierra, al mismo cielo de siempre, las mismas calles, la casa donde vivía mi hermana. Ella no estaba allí. Por supuesto que no. Solo un patio vacío y un columpio roto oxidándose en la hierba. Y me di cuenta de algo en ese momento. La venganza te da un propósito. Pero la paz te da vacío. Ella seguía muerta, y la galaxia todavía no sabía qué demonios hacer con nosotros. Los políticos de la Tierra intentaron intervenir, empezaron a pedir una reconstrucción diplomática, sea lo que sea que eso signifique. Conversaciones comerciales, consejos conjuntos, fuerzas de mantenimiento de la paz. Enviaron embajadores a sistemas quemados con sonrisas falsas y promesas de equilibrio. Pero la galaxia no confiaba en pacificadores que una vez habían sido verdugos. Los Adari rechazaron a los enviados de la Tierra de plano, nos llamaron reyes de sangre y sellaron sus fronteras. Los Rati enviaron una delegación, luego desaparecieron misteriosamente en órbita sobre Marte. Su nave fue encontrada semanas después con todos los tripulantes muertos. Sin heridas, solo terror en sus ojos. Lo llamaron un fallo de sistemas. Pero los que luchamos en la guerra sabíamos la verdad. Alguien había dejado claro su punto. La galaxia todavía estaba sangrando. No necesitaba un líder. Necesitaba tiempo para odiar. Y la Tierra, éramos demasiado grandes, demasiado ruidosos, demasiado peligrosos. Ahora nos habíamos convertido en lo que el imperio había sido una vez, solo que sin querer. Y Reeves, él desapareció no mucho después de eso. Dejó una nota. Sin comunicador de reenvío, sin destino. Todo lo que decía era, nos convertimos en lo que matamos. Ya no puedo llevar esta cara. Nunca lo volví a ver, pero a veces todavía lo oigo, especialmente cuando camino por las ruinas de las viejas ciudades que las fuerzas diplomáticas de la Tierra ahora patrullan. La misma voz en mi cabeza cuando veo a otra raza inclinar la cabeza ante un diplomático humano.
La misma voz susurrando cuando abrimos una nueva estación en un sistema conquistado y lo llamamos liberación. No éramos conquistadores, pero tampoco éramos héroes. Éramos simplemente lo que quedaba. Y eso es lo que les asustaba. Porque no importa cuántas alianzas firmáramos, no importa cuántos discursos diera el presidente de la Tierra sobre unidad y recuperación, el resto de la galaxia todavía nos veía por lo que realmente éramos, la especie que no se rompió. No éramos más inteligentes, ni más avanzados, ni más justos. Éramos simplemente los que no se arrodillarían. Y una vez que ves a una criatura luchar con ese tipo de rabia, una vez que la ves quemar un imperio por una niña, nunca lo olvidas. Les temes. Incluso cuando sonríen, incluso cuando dicen paz, porque sabes en el fondo que si alguna vez los presionas demasiado de nuevo, te recordarán exactamente de lo que son capaces los humanos. Una tarde me senté en un viejo monumento de guerra en Ganimedes, construido donde tuvo lugar uno de los peores tiroteos de la rebelión. Ahora lo habían convertido en un jardín. Piedras, árboles, paz. Y en el centro estaba su nombre. Elle Marin, 6 años, Amarus 3. Sin estatua, sin una larga cita, solo su nombre y la guerra que comenzó. Vi cómo pasaba un grupo de niños alienígenas. Adari, tal vez, o Arson. Difícil de decir ya. Se detuvieron, miraron el nombre, susurraron y siguieron su camino. Eso es el legado. No discursos, no poder, solo un nombre tallado en piedra que sobrevive al fuego. Unos días después, recibí un mensaje. Sin remitente, sin ubicación, solo coordenadas. Dudé. Los viejos instintos se encendieron. Podría ser una trampa, podría no ser nada, podría ser Reeves. Tomé el martillo, todavía funcional, todavía feo, y surqué 3 sistemas para llegar al lugar. Era una vieja luna minera, abandonada hacía mucho tiempo. Sin luces, sin patrullas. Pero alguien había construido algo allí, un búnker, escondido. Lo encontré dentro, más viejo, más delgado, con cicatrices, pero todavía era Reeves. No dijo nada durante un largo rato. Luego me entregó un chip de datos. ¿Qué es esto?, pregunté. Una elección, dijo. Una que no tuvimos antes. Una que puedes hacer ahora. Dentro estaba todo. Los nombres de cada rebelde superviviente, cada simpatizante, cada agente durmiente imperial que aún respiraba, cada cabo suelto. ¿Por qué?, pregunté. Me miró, con los ojos vacíos. Porque volverán. No el imperio, sino algo más. Algo peor. El poder nunca permanece muerto. Crees que hemos ganado, pero solo hemos comprado tiempo. Alguien va a reconstruir los huesos de lo que rompimos. Entonces, ¿qué estás diciendo?, pregunté. ¿Que empecemos a matar de nuevo? Estoy diciendo que no podemos parar. Esa fue la última vez que lo vi. Todavía no he abierto el chip. Algunas noches lo miro fijamente. Me pregunto en qué clase de monstruo me convertiré si lo uso. Me pregunto si ella habría querido eso. Luego recuerdo cómo murió. Y algunas noches me pregunto si la única razón por la que aún no lo he usado es porque sigo fingiendo que esta guerra ha terminado. Pero no es así. Nunca lo está realmente. Porque la galaxia no cambió cuando el imperio murió. Simplemente aprendió a contener la respiración un poco más. Empezó con susurros, como todas las cosas malas. Se hacían llamar el dominio. Al principio, pensamos que era solo otro movimiento marginal. Algunos extremistas exmilitares aferrándose a los días de gloria. Chicos usando símbolos de los hijos negros como si la guerra fuera una moda. Jóvenes, enfadados y borrachos de una historia que no vivieron. Pero luego vinieron las incursiones. No sancionadas, no estratégicas, simplemente brutales. Atacaron primero los restos de los sistemas leales al imperio. Sin juicios, sin demandas, solo fuego y silencio. Puestos de avanzada enteros desaparecidos, ejecutados en vivo en las redes para que la galaxia lo viera. Justicia bajo la sombra de la Tierra. Ese era su lema. Y fue entonces cuando supe que esto no era una rebelión. Esto era un legado. Nuestro legado. Habíamos matado al imperio para detener la injusticia.
Estos chicos estaban matando para heredarla. Usaban nuestras tácticas, nuestra tecnología, incluso nuestro lenguaje. Cada vez que veía una transmisión del dominio, oía ecos de Reeves en sus discursos. Solo que huecos, despojados de alma, afilados hasta convertirse en algo mecánico. Para entonces, pasaba la mayor parte de mis días escondido. Ya no en la tierra, no podía soportarlo. Demasiadas sonrisas enmascarando la culpa. Demasiadas calles con nombres de héroes de guerra caídos que nunca pidieron ser recordados. Vivía en una estación sobre Ceres. Tranquila, olvidada. No usaba mi nombre real. Solo me hacía llamar Jai. No importó. Me encontraron de todos modos. El mensaje llegó a medianoche. Frío, clínico y demasiado familiar. Al último de los hijos negros. El dominio recuerda. Tenemos preguntas. Tú tienes respuestas. Ven voluntariamente o vendremos de otra manera. Lo firmaron con el escudo de los hijos negros, pero estaba mal. El nuestro había sido una insignia empapada en sangre. Cruda, fea, porque eso es lo que éramos. El suyo, pulido digitalmente, limpio, comercializado. Una mentira. No corrí, no me escondí. Fui porque una parte de mí quería creer que tal vez, solo tal vez, quedaba algo humano en ellos. Su base estaba en la estación de mar, flotando sobre las lunas destrozadas de Levos Prime. La aproximación fue escalofriante, filas de naves elegantes, más nuevas que cualquier cosa que la Tierra hubiera encargado. No recuperadas, fabricadas. Alguien los estaba financiando, alguien grande. Y cuando atrasé, vi la verdad que había estado temiendo. No era un movimiento, era un gobierno. Uniformes, orden, infraestructura, pero sin calidez, sin alma, solo una fría precisión enmascarada como paz. Un oficial del dominio me recibió en el puerto. Joven, no más de 25 años, humano, ojos brillantes, sonrisa muerta. La comandante Ren lo verá ahora, dijo. No, por favor, no bienvenido, solo una instrucción. El paseo por la estación fue surrealista. Paredes pintadas con murales de los hijos negros, de Reeves, de mí, estilizados, glorificados, como si hubiéramos sido santos en lugar de asesinos rotos. Y entonces la conocí, a la comandante Lyra Ren. Se sentaba detrás de una mesa de guerra que se parecía inquietantemente a la que Reeves solía usar. Sistemas holográficos parpadeando, datos de movimiento fluyendo por las pantallas. Se levantó cuando entré, alta, serena, vestida con el gris del dominio. «Eres él», dijo. Lo era. Me estudió como un científico mirando a un sujeto de prueba. Sin asombro, sin reverencia, solo análisis. Estudiamos todo lo que hicisteis. Todo lo que Reeves construyó. La estrategia, el impulso, la retórica. Cambiasteis la galaxia. No, dije. La rompimos. Su labio se crispó. No llegó a ser una sonrisa. La mejoramos. Me senté. ¿Qué queréis? Señaló la mesa de guerra. Consejo, claridad. Matasteis al imperio. Ahora es nuestro turno de reemplazarlo. Pero esta vez, sin errores, sin tolerancia. Terminaremos lo que empezasteis. La miré. De verdad, la miré. Se lo creía. Creía que era la heredera de nuestro trono empapado en sangre. ¿Crees que sois mejores que el imperio? Pregunté. No lo creemos, dijo. Lo sabemos. No toleramos la corrupción. No negociamos con criminales de guerra. Y no dejamos amenazas respirando. Me incliné hacia adelante. Sois un espejo, eso es todo. Una versión más bonita de la misma podredumbre. No estabas allí cuando ella murió. No estabas allí cuando lo perdimos todo. Creciste sobre las ruinas y las confundiste con un plano. Algo parpadeó en sus ojos. Desprecio. ¿Sabes lo que es la tierra ahora? Preguntó. Una mano blanda. Disculpas. Diplomacia. No necesitamos políticos. Necesitamos determinación. Necesitamos lo que vosotros fuisteis. Eso me golpeó más de lo que esperaba, porque la parte más aterradora era que podía verme en ella. Un reflejo retorcido.
Una copia, solo que más eficiente. Me ofreció una tableta de datos. En ella había objetivos del dominio. Todas amenazas a la unidad galáctica, incluyendo disidentes humanos, periodistas, líderes alienígenas que se negaban a inclinarse. ¿Quieres mi bendición? Pregunté. No. Queremos tu visión, tu legado, tu ayuda. Miré la lista. Era larga. Demasiado larga. No necesitáis mi ayuda, dije. Necesitáis a alguien a quien culpar cuando esto salga mal. Su voz se volvió fría. Necesitamos tu decisión. ¿Estás con nosotros o eres irrelevante? Me levanté, la miré a los ojos. Yo ya morí en esta guerra, dije. Pero si tuviera la fuerza para morir de nuevo, sería para deteneros. No se inmutó, solo asintió. Entonces nos aseguraremos de que la historia te olvide. Dejé esa estación sabiendo dos cosas. Una, que el dominio no era solo una amenaza. Dos, que nadie más iba a detenerlos. La galaxia estaba demasiado cansada, demasiado fracturada, demasiado asustada de la humanidad como para enfrentarse a su eco oscuro. Así que, una vez más, me encontré solo. Un soldado sin bando, pero no sin propósito. Porque si tenía que matar mi propio legado para detener en lo que nos habíamos convertido, que así fuera. Y tal vez, solo tal vez, ella me perdonaría por eso. La guerra debería haber terminado con el cadáver de Avanrel flotando en el vacío. No lo hizo. Porque cuando construyes una revolución sobre fuego, no puedes elegir lo que surge de las cenizas. El dominio ya no era una facción. Era un sistema, con flotas, colonias, uniformes y millones de creyentes leales que nunca habían visto la guerra, pero que adoraban las historias contadas por los hombres rotos que la habían sobrevivido. Hombres como yo. Tomaron nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra verdad, y lo convirtieron en política. Los sistemas controlados por el dominio comenzaron a reemplazar la diplomacia de la Tierra con una doctrina armada. Los socios comerciales se convirtieron en tributarios. Aliado era solo otra palabra para obediente. Y el nombre de ella lo usaban como un maldito himno. No para recordarla, sino para justificar lo que estaban haciendo. La ley de ella, la llamaron. Tolerancia cero, piedad cero, demora cero. Construyeron una estatua en su nombre en Virex 4, la nueva capital del dominio. Una niña de bronce con los brazos extendidos y un rifle a sus pies. Me paré frente a ella y casi vomito. Ella lo habría odiado. Y tal vez fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Me llevó 6 meses planearlo. 3 casi muertes, 2 traiciones y lo último de mis créditos. Pero llegué al núcleo de Virex 4. No como un rebelde, no con un ejército, solo como un fantasma. No me esperaban. El dominio me había declarado muerto hacía 3 años en una incursión que ellos mismos organizaron. Era más fácil así. Limpio, controlado. La historia es demasiado inconveniente cuando sus fundadores todavía respiran. Su centro de mando principal estaba enterrado en la corteza planetaria. Mitad búnker, mitad catedral, rodeado de fanáticos y cortafuegos. Pero yo había estado luchando contra sistemas desde antes de que estos chicos supieran caminar. Los mismos trucos siempre funcionan. Ira, miedo y verdad. Me colé por el sector industrial, escondido dentro de un vehículo de suministros del dominio, le rompí el cuello al conductor mientras meaba detrás de un respiradero de plasma, me puse su uniforme, pasé por los puntos de control con los ojos muertos. No cuestionan la confianza. Una vez dentro, me dirigí a la Cámara del Orden, la sala de guerra del dominio, donde Lirarren se sentaba en la vieja silla de Reeves, mirando mapas planetarios y órdenes de ejecución como si estuviera construyendo un mundo mejor a partir de polvo de huesos. No me reconoció al principio, no con el pelo gris, las cicatrices, el andar cansado. Pero cuando entré en la cámara, sin ser invitado, sin anunciarme, todos los oficiales se giraron y el silencio golpeó como un disparo. Se levantó lentamente. Tú. Asentí. Yo. Hizo una señal a los guardias. Levantaron los rifles. Levanté las manos, luego dejé caer una unidad de datos al suelo. Se deslizó hacia ella por la piedra pulida. ¿Qué es esto? Preguntó. La verdad, dije.
Del tipo que mata imperios. Lo miró fijamente, luego a mí. Explícate. Sonreí y me dolió. Todo lo que hicimos durante la guerra. Cada secreto, cada mentira que enterramos para que la tierra pareciera limpia. Está todo ahí. Los crímenes de guerra, los tratos por la puerta de atrás, los centros de detención clandestinos, las listas de purga, incluso las órdenes de rehenes. Su rostro no cambió, porque ya lo sabía. No tienes el alcance para difundir esto, dijo. Y ya a nadie le importa. La galaxia ha seguido adelante. Di un paso adelante. No a todo el mundo. Todavía hay suficiente gente que recuerda lo que hizo el imperio, y les importará cuando se den cuenta de que nos volvimos peores. Bajó la voz. Eres una reliquia. Un traidor a la causa. No, dije. Solo soy el último lo suficientemente honesto como para avergonzarse de ello. Me miró como si fuera algo que debía ser diseccionado. No puedes elegir cómo serás recordado. La historia ya eligió por ti. Negué con la cabeza. No, tú elegiste. Hiciste de mi dolor tu arma. Construiste una máquina de sufrimiento y le estampaste su nombre como si fuera una marca. Miré el mural detrás de ella. Ella de nuevo, pero no sonriendo. Solo con los ojos vacíos y gloriosa, una mártir convertida en mito. No era un símbolo, dije. Era una niña, y la enterrasteis en vuestra propaganda. Ren inclinó la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Me asesinas? ¿Haces estallar la cámara? ¿Crees que la máquina muere sin su cabeza? Apreté el gatillo. Un solo disparo limpio. Su sangre salpicó el mural detrás de ella. Luego miré a los oficiales congelados alrededor de la mesa. Algunos me miraban con sorpresa, otros con comprensión. Uno por uno, dejaron caer sus armas, porque ellos también lo sabían. Simplemente no tenían permiso para decirlo en voz alta. Me volví hacia la silla de Ren, me senté en ella, accedí a las comunicaciones y abrí los canales del dominio a la galaxia. Mi rostro llenó las pantallas de 1000 mundos. Esto no es una amenaza. Es una confesión, dije. La guerra no terminó con una victoria. Terminó con una enfermedad. Infectamos la paz con nuestro trauma. Infectamos la justicia con nuestro dolor. Construimos otro imperio con promesas rotas y niños muertos. Me acerqué más. Y se acaba ahora. Luego envié los archivos, los reales. Todo, desde la muerte de ella hasta los centros de adoctrinamiento de Ren. Cada atrocidad que cometimos en nombre de la libertad. Sin filtros, sin ediciones, solo la verdad. Me levanté, me alejé de la silla. Fuera de la cámara, las sirenas aullaban. El dominio estaba muriendo. No con guerra, con memoria. Y mientras salía al pasillo, una voz crepitó por los altavoces. Era Reeves, una vieja grabación, enterrada en lo profundo de los archivos del dominio. Una que habían guardado para la moral, pero que ahora sonaba como un epitafio. Nosotros recordamos. Eso fue lo último que oí antes de que los explosivos que había plantado en el núcleo del reactor estallaran. Un destello de calor, un muro de silencio, y luego, nada. No sé si morí ese día o si ahora solo soy parte del susurro. Algunos dicen que la explosión de Virex aniquiló a la mitad del liderazgo del dominio. Algunos dicen que escapé en el caos, escondiéndome en algún lugar de los cinturones de asteroides. Algunos dicen que la galaxia volvió a sumirse en el caos. No me importa. Que adivinen. Que discutan. Porque al final, no importa quién gana. Lo que importa es quién está dispuesto a perderlo todo para evitar que gane la gente equivocada. Ella no eligió ser recordada así. Pero si su nombre significa algo ahora, algo real, no es venganza, ni conquista. Es una advertencia. Somos humanos. Nunca olvidamos. Pero tal vez, solo tal vez, es hora de que aprendamos a perdonar. Incluso si eso nos mata.